todos y bienvenidos a nuestro primer programa. Un espacio reconvertido por mí en estos días en recuerdo periodístico, pero sobre todo testimonial de hechos de nuestra historia más reciente, de la mano de algunos a quienes yo ya voy a llamar sin reparos mis clásicos favoritos. Amigos, referentes y maestros del periodismo como nuestro invitado de hoy, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones compartiendo anécdotas e historia de la televisión con nosotros. Rafael Martínez Durbán, periodista y escritor, toda una carrera prácticamente vivida en televisión española, en donde ha sido además corresponsal de guerra, presentador y director de Informe Semanal, director de informativos y donde ha ocupado también una larga serie de puestos institucionales. Y en esta ocasión aprovechamos que hace pocos días, que ha sido el aniversario del 23 de febrero, ya saben, del intento de golpe de Estado que se produjo en 1981 y que marcó un antes y un después en nuestra recién empezada democracia, y para que él nos cuente lo que vivió en primera persona, cómo lo vivió y su interpretación de aquellos días, que quedaron grabados a fuego en la memoria de un buen número de generaciones de españoles. Rafael Martínez Durbán, muy bienvenido, un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente, Estela. Que además ya sabes que aparte de todas las importantes cosas que he dicho que eres amigo de la casa, bellísima persona y gran conversador. Y además estuviste dando información parlamentaria durante casi 40 años y fuiste director de un programa que se llamó Parlamento. Sí, estuve de Televisión Española. Programa Parlamento. A mí me ha gustado siempre la actividad parlamentaria porque lo he considerado como un circo. Es decir, ya cuando pasas delante del Congreso ves que hay dos leones que te están advirtiendo lo que te vas a encontrar dentro, que son payasos, charlatanes, mujeres barbudas, acomodadores. Y fíjate que hasta el 23F hubo vaqueros con triconio pegando tiros. O sea, ¿qué se puede pedir más del Parlamento? Toda una película, veo. Toda una película. Bueno, vamos a poner en contexto, a recordar brevemente para que luego tú ya te quedes perfectamente contándonos todo lo que quieras. Lo que pasó ese día, vamos a refrescarlo. Bueno, ese día de hace 39 años, a las 6:25 de la tarde, asalta el Parlamento, asalta el Palacio de las Cortes, un numeroso grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero y mantiene secuestrado el Parlamento con toda la gente que hay dentro cerca de 18 horas, hasta las 12:30 del día siguiente. En ese momento se procedía a la votación para la investidura del candidato a la presidencia, que era Calvo Sotelo, después de la dimisión de Adolfo Suárez, que era lo que estaba provocando todo aquel malestar, ¿no? En cierto modo, no la dimisión, sino lo que había hecho Suárez hasta el momento. Bueno, pues como digo, toda esa tensión de esas horas, al rato escuchamos, los que estábamos fuera, que en Valencia han sacado los tanques a la calle. El teniente general Milans del Bosch, que era capitán general de la región militar de Valencia, saca los tanques a la calle y declara el estado de excepción. Esto era parte de un plan que iba a cumplir el resto de las capitanías militares de España, pero que por no sabemos qué, no lo tuvieron claro, se retrayeron, esperaron, dudaron. Total, que Milans del Bosch se quedó solo paseando los tanques en Valencia. La crisis tuvo su fin cuando, más o menos a la 1:15 de la madrugada, el rey emite un mensaje a toda la nación, que estábamos ojipláticos, con miedo y bueno, qué decir de aquellas horas, ¿no? Y en ese mensaje pues nos dice que la monarquía está totalmente a favor de la Constitución, que nadie se va a saltar la Constitución de manera violenta y que desde luego aquello, en palabras a la pata la llana, no iba a tener ningún recorrido. Esto era muy importante que lo dijera el rey porque además era jefe de todos los ejércitos, con lo cual desactivó la posible intervención de más militares en aquello. Entonces, eso provoca que Milans del Bosch retire los tanques, que por supuesto no salga nadie más, y que Tejero poco a poco se vaya dando cuenta de que lo que está haciendo no va a tener apoyo ni respaldo de nadie y pacta su rendición, y al día siguiente sale a las 12:30 de la mañana y salen los guardias civiles que le acompañaban, que muchísimos de ellos no sabían ni a dónde iban. Pero porque después realmente de lo de Milans del Bosch, que es verdad, hubo un acontecimiento importantísimo, que es que la brigada
de carro de combate de Madrid, la Brunete, el jefe llama a Zarzuela, el general Yuste, y pregunta por Armada, para preguntarle si puede ya sacar los tanques de Madrid a la calle para ocupar los sitios estratégicos. Y el general Sabino, que coge esa llamada, dice: Armada no está aquí ni se le espera. Porque Armada, explícanos, Armada era quien llevaba realmente todo el proceso. Es el que tenía incluso la lista del que iba a ser el próximo gobierno, en el que iban a intervenir, según algunos historiadores y estudiosos, digamos, del asunto, iban a formar un gobierno de coalición con el PSOE, con los militares y con algunas personalidades del mundo de la cultura fundamentalmente. Ahora vamos a hablar... Eso no se produjo. Claro, ahora vamos a hablar de lo que verdaderamente se pretendía con el golpe, que no era tanto un golpe militar en sí para hacer una nueva dictadura, sino un gobierno de concentración con todo. Eso es lo que parece que hay esas especulaciones. Pero antes, Rafael, perdóname, vamos a ver las imágenes del asalto al Congreso, un poquito, brevemente, para tener en la imagen aquello. Los asaltantes. José Nazarre de Letosa Conde. Estos hombres armados, ajenos al recinto y contrarios al más elemental. ¡Quieto todo el mundo! Bueno, yo me encuentro en la misma posición que estaba en aquellos momentos. Rafael, estas imágenes pertenecen a un especial informativo que se llamó 18 horas de tensión, que emitió Televisión Española, donde tú estabas entonces director de Informe Semanal, ¿verdad? Y se emitieron esas imágenes en ese especial, que años más tarde, porque estas imágenes que tenemos es del 30 aniversario, recogieron aquel especial. Te voy a poner la cabecera de Informe Semanal para que me digas qué sientes tú cuando escuchas aquella sintonía que fue tuya. Buenas noches. En menos de 120 horas, entre la tarde del lunes día 23 y la noche del viernes... Era un poquito más largo. ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa por la tripa cuando escuchas aquello? No me absolutamente nada, porque yo estuve en Informe Semanal desde el principio, que Informe Semanal se crea el 31 de marzo del 73. Y yo estuve 12, 13 o 14 años. Muchos. El periodo de la transición estuve de director, estuve 5 años de director. Precisamente en ese periodo es cuando se produjo el 23F. Lo que ocurre es que, independientemente de trabajar en Televisión Española, era funcionario de la función pública. Y entonces estaba en el gabinete de prensa, en aquellos momentos, de Alberto Oliar, que estaba de ministro de Sanidad y Seguridad Social, se llamaba entonces. Yo recuerdo que eran las 3 y pico de la tarde, yo creo que el ministro había comido en su despacho, pasó a la redacción donde estábamos nosotros y dijo: quedaros 2 o 3 y los demás podéis ir a casa porque yo me voy al Congreso, que tenemos esta tarde la investidura de Calvo Sotelo. Y entonces se marchó. Y ahí estábamos, pues, Ricardo Lenoir, Ramón Barro, Javier Fernández del Moral, estábamos un montón de periodistas. Y optamos por decir, bueno, si nos vamos, ¿por qué no nos acercamos al Congreso? Que estamos acreditados y no. Y entonces Javier Fernández del Moral y yo nos fuimos al Congreso. Entramos en el Congreso, que entonces no se entraba por la puerta, porque no existía este edificio, se entraba por un lateral, una puertecita pequeña, y pasamos a la tribuna del Congreso, la tribuna de prensa. Una tribuna de prensa que había bastantes periodistas, pero había también diplomáticos, senadores, un montón de gente relacionada también con lo que se estaba produciendo allí. Fundamentalmente familiares y diplomáticos. O sea, que tú estuviste allí, en el Congreso. Yo estaba precisamente allí. Y en un momento determinado, cuando intervino Calvo Sotelo, que fue un discurso brevísimo, se inició la votación. Cuando entró Tejero, nosotros permanecimos sentados donde estábamos,
a la expectativa. Aquello parecía como una película donde estábamos nosotros dentro de esa película. Os parecería surrealista. Completamente surrealista. Y de pronto, cuando se produjeron los primeros disparos, yo recuerdo que entraron por detrás de nosotros, en una puertecita que comunicaba con las partes de abajo del Parlamento, entraron pues varias personas vestidas de paisano, con cuellos altos, porque era un día de frío, con unas metralletas y tal. Y entonces aproveché un momento para dar la vuelta y meterme por esas escaleras. Y en ese momento subían guardias civiles uniformados y me dijeron, ¿qué hace usted aquí? Le digo, no, es que han entrado ahí, porque yo pensaba que eran terroristas los que habían entrado a la parte de arriba. O sea, la gente en general pensabais que había sido terrorista. Entonces me empujaron y caí rodando por las escaleras. Porque hay que decir, perdona, que aquellos eran los años de plomo. Sí. Es que ETA mataba día sí, día también. Claro, exactamente. Y era terrible. Era terrible. Entonces, nada, yo bajé por las escaleras rodando y dio la casualidad de que en ese momento salía la médico del Congreso, Mari Carmen, ahora me saldrá el apellido, Echave, Mari Carmen Echave, salía con Ana Vallesbó, una diputada del PSOE por Barcelona, que estaba embarazada. Estaba embarazada. Y entonces iba en dirección hacia la puerta para que la dejaran salir a su casa. Pidió un taxi y me dijo, espérate un momento que te eche un vistazo al hombro, porque yo creía que lo tenía dislocado. Efectivamente, luego vino y me dijo que no tenía nada, que no pasaba. Y empezaron en ese momento a bajar periodistas para que nos fuéramos a la calle directamente. Nos fuimos todos, prácticamente todos. Había en el suelo mucha gente tumbada, entre ellas estaba Moncho del Corral, que era jefe de prensa del Ministerio del Interior, y me dijo, Rafael, dile al policía o al guardia civil que estoy armado, porque soy el jefe de prensa de Rosón. Y entonces, efectivamente, se lo dije, pues coja usted un lápiz, un bolígrafo. No importa, si no lo metemos, no lo metemos, no importa. Yo te lo digo, si no lo metemos, no lo metemos. ¿Qué? Digo que yo te lo diré. Le decía que metiera por la pistola, por la parte del gatillo, metiera con el lápiz y depositara el arma allí en el suelo. Y prácticamente fue lo último que hice yo allí en el Congreso. ¿Y qué pasó? ¿Saliste? Salimos con todos los periodistas fuera. Unos nos fuimos inmediatamente a tomarnos una copa al Pala, pero como a mí me pillaba el ministerio donde yo estaba, en el Paseo del Prado, prácticamente a 5 minutos de allí, pues lo que hice fue coger el coche e irme directamente a televisión. Rafael, el mensaje del rey fue definitivo para terminar aquello, por lo menos oficialmente esa fue el punto final. Se montaron, estaba de director de informativo. Vamos a ver. Dime. Vamos a ver las imágenes de ese mensaje del rey. Pedro, tú cuando me haces así, es que yo... Poco después, el mensaje televisado del rey despeja cualquier duda sobre su defensa de la democracia y tranquiliza al país. La unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. ¿Qué equipo fue a grabar ese mensaje? Se llevaron dos equipos. Se llevó un equipo que lo llevó Pedro Urquicia y el otro equipo, yo no sé si era Jesús Picatoste, otro periodista muy amigo del director de informativos, y entraron por una puerta, por Somonte, y por otra puerta que tiene acceso a Zarzuela. E igualmente por ahí salieron los dos equipos con las distintas grabaciones que se habían hecho, con el fin de que si tenían problemas con un sitio, en el otro pudieran salir directamente. Como está relativamente cerca de Prado del Rey, se llevaron esas cintas allí. Cuando llegaron las cintas, ya no estaban en la puerta los carros de... Ya. Pero escucha, Rafael, el tema de grabar el mensaje del rey, ¿cómo surge? ¿Es Zarzuela quien llama a Televisión Española, venid aquí que tengo un mensaje que dar? ¿O sois vosotros que preguntáis qué hay que hacer? General Sabino. El general Sabino fue el que... Es decir, ahora mismo si ocurriera una cosa parecida, o no parecida, es decir, de otra índole, ya hay unos equipos
permanentes en Zarzuela que permiten una transmisión directa con televisión española como la televisión pública. En aquella época no había. En aquella época había que traer unos equipos, de cine además, para grabar la información esta. Se utilizó vídeo por primera vez, yo creo, una de las primeras veces que se utilizó un vídeo para una grabación de esta. Porque siempre se mantenía, digamos, un archivo con las informaciones relacionadas con Zarzuela y con presidencia del gobierno, a las que se tenía muy poco acceso para que se respetaran y no sacaran algunos planos para introducirlo en alguna otra grabación. Hablaste antes de Oliart, que tú estabas Sí. con él y estuviste luego, fue ministro de Defensa después, Sí. y estuviste en el gabinete de prensa. Vamos a escuchar lo que dijo Oliart sobre lo que pensaba él del golpe. En la cabeza de los que actuaron, ¿eh? Jaime Milans por lo que me contó Quintana, la conversación con él, y en Tejero era muy clara, era volver a una junta militar, con un presidente de la junta militar que naturalmente Milans quería que era él, que debía serlo. Y había otros generales importantes que no estaban dispuestos, caso de que se diera ese golpe, a que fuera Milans, o sea que también ahí había sus más y sus menos. Señor. Bueno, no hemos oído la primera frase, que es la que yo quería, que es que cada uno tenía un golpe de Estado en su cabeza, cada uno de los que participaron. Es decir, cuando se produce la llegada de Adolfo Suárez, él mantiene una reunión con militares, fundamentalmente con generales. Era una época en que había más generales que en Estados Unidos, es decir, más jefes que indios. Y entonces, en esa reunión, les prometió Suárez que no legalizaría el Partido Comunista. Pero en la Semana Santa del 77, precisamente cuando nadie se lo esperaba, legalizó al Partido Comunista. Aquello creó un malestar y lo que se llamó en aquel momento ruido de sable, sí, porque había un gran número de militares que eran franquistas y que no querían que efectivamente estuviera el Partido Comunista en el Congreso, ni mucho menos que formara parte de ninguna legalización. Y eso fue lo que realmente trastocó toda la situación. Claro. Y se pensaba dar un volantazo, digamos, a la política, sí, que además se desperdigaron, porque la UCD era un conglomerado de liberales, democristianos, sí, socialdemócratas y sí, tal, que en un congreso que hubo en Palma de Mallorca, cada uno se fue por su lado y Adolfo Suárez no tuvo más remedio que dimitir, que fue lo que dio paso precisamente a Calvo Sotelo como nuevo presidente, que duró poquísimo, porque ya se produjo las elecciones generales, que ganó el PSOE con aquella mayoría aplastante. Rafael, y después de aquello, cuando ya pasó todo, se encausaron a los que habían participado en aquel proceso. Tú estuviste dando información sobre todo lo que pasó durante el Consejo de Guerra, bueno, es que, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Oliart, cuando entró Calvo Sotelo de presidente del gobierno, nombró a Oliart ministro de Defensa. Entonces, como nosotros habíamos estado con él trabajando en Sanidad y Seguridad Social, a un grupo, a Ricardo Lenoir y a mí concretamente, nos dijo: veniros para acá porque necesito que en el gabinete de prensa pongáis un poco de orden, porque eso es como un cuartel. Efectivamente, estuvimos allí trabajando durante año y pico y hasta el final, hasta que se produjo todo el proceso del juicio contra los golpistas. Y el día en que se produjo la lectura de la sentencia, estábamos nosotros en el despacho del general jefe de allí, me parece que era Toquero o conde monje, no sé. Y entró un coronel y un comandante con un sobre lacrado y la sentencia dentro. ¿La leísteis los primeros? ¿Cómo? La abrió el general, la abrió así, la leyó en voz alta, 100 personas esperando afuera y luego volvió otra vez a lacrarla, ya, hizo el paripé y luego después, pero ya sabíamos todo lo que había pasado dentro de la... Y después, claro, se produce el juicio, Tejero va a la cárcel, sí, Tejero va a la cárcel y... Espera, perdona un momento, Rafael, sí, es que
Sí, me dicen que tenemos unas imágenes escandalosas. No, ¿sí? ¿Las tenemos? Rafael, no sé si todo lo que nos has contado es cierto. ¿Acompañaste a Tejero? Lo vamos a ver. Dentro vídeo. El periodista ha logrado sacarle una palabra al exteniente coronel en 30 años. Señor Tejero, por favor, declaraciones ninguna. Ni siquiera cuando consigue el 3er grado. Desde ese día, apartado y expulsado de su amada Guardia Civil, vive encerrado en su ámbito familiar. Don Antonio, por favor. Don Antonio, por favor, ¿te siente contento? Don Antonio, ¿qué piensa después de 12 años en la cárcel? Por favor, sobre la primera. Por favor. 16 años en la cárcel por rebelión militar. ¿Tenemos un buen equipo de investigación o no? Sí, sí, vamos a ver. Ahí sí te ha visto claramente. El de la chaqueta roja, ¿lo han visto ustedes, señores? Sí. Repetimos las imágenes, que se te vea bien. Sí. Ahí. Desde ese día, apartado y expulsado. Hay que ver con lo modosito que vienes ahora, cómo ibas de pintón. Te cuento. El Paloma Gómez Borrero me brevemente, llama, porque nos estamos quedando muy breve, sin muy tiempo. breve. Me llama por teléfono y me dice: Rafael, Tejero ha entrado en su casa porque mi madre vive puerta con puerta. Esto fue en un permiso. En un permiso. Penitenciario. En el primer permiso penitenciario, Eso que es. fue este. Y entonces me dijo: si te vienes pitando, lo vas a cazar en la puerta. Y entonces cogí un cámara de televisión y me fui a la puerta. Sí. Llamé antes a Ana Sotera, que hacía información de defensa, con la que había estado en alguna guerra. Ana Soteras, por ahí. que es esta chica que se ve aquí. Esta que se ve por ahí. Ana que luego Sotera. te fuiste con ella a Bosnia, de Estuvimos corresponsal de guerra. en Bosnia, en Mostar y en Sarajevo. Pues Rafael, hasta aquí. Muchísimas gracias por todas las cosas tan interesantes que nos has contado y todas las que seguramente se han quedado sin contar, que eres un pozo de anécdotas. Claro, viviste todos aquellos años y gracias a vosotros vamos componiendo poco a poco el puzzle de aquello que pasó, que todavía no sabemos, y de tantas pequeñas historias que estuvieron cerca. Muchísimas gracias, eres bienvenido siempre, esperamos tenerte en otra ocasión y ustedes espero que hayan disfrutado de este programa, que nos vayan siguiendo y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima edición de nuestro primer programa. Gracias.